Bienvenidos a un nuevo video en Observando. De seguro a todos nos gustaría recordar cosas útiles que hemos aprendido por el resto de nuestras vidas y olvidar las dolorosas, claro está. Por lo tanto, es innegable la importancia que tiene la memoria para el ser humano, ya que juega un papel fundamental en la toma de decisiones, el aprendizaje, la resolución de problemas y la interacción con otros. De hecho, un libro dice que la memoria amplía nuestro mundo. Sin ella la vida carecería de continuidad y por las mañanas veríamos a un extraño en el espejo. Cada día sería un episodio aislado. No podríamos aprender del pasado ni prever el futuro. Afirma esto la obra Misterios de la Mente. Pero la memoria no es solo importante para las personas, sino piensen que hay aves que recuerdan el lugar en que almacenaron semillas meses atrás y las ardillas recuerdan dónde entierran sus nueces. Nosotros en cambio olvidamos al cabo de un rato dónde dejamos las llaves o buscamos un celular que tenemos en la mano. No lo niegues, nos ha pasado a todos. Pero claro, hay una diferencia grande entre perder la memoria y un momento de distracción. En efecto, el ser humano suele quejarse de mala memoria, pero su mente, aunque defectuosa, posee una increíble capacidad para aprender y recordar. El secreto está en aprovecharla al máximo. ¿Te gustaría saber cómo? Bueno, acompáñame. Antes que nada es bueno que sepas que nuestro increíble órgano, el cerebro humano, de casi 1,5 kilos de peso y del tamaño de un pomelo o toronja como les dicen en algunos países, posee unas 100.000 millones de neuronas que forman una red sumamente compleja. De hecho, una neurona puede estar conectada a otras 100.000. Estas conexiones le dan al cerebro la capacidad de procesar y retener una gran cantidad de datos. Lo difícil, por supuesto, es recuperarlos cuando se los necesita. Hay personas que tienen una memoria envidiable, incluso sin haber hecho mucho por desarrollarla académicamente. Por ejemplo, en África Occidental encontramos un caso inexplicable sobre el tema. Allí viven los griot, o también conocidos como los cronistas de las tribus. Estos sujetos son capaces de recitar de memoria los nombres de muchas generaciones pasadas, y eso que son analfabetos. El escritor estadounidense Alex Haley, cuyo libro Raíces ganó el premio Pulitzer, recurrió a los griot de Gambia para elaborar un árbol genealógico a lo largo de 6 generaciones. Él escribió: "Reconozco mi inmensa deuda con los griot. Hoy se dice con exactitud que cuando muere un griot es como si se quemara una biblioteca". Otro caso es el del famoso director de orquesta italiano Arturo Toscanini, quien fue descubierto a sus 19 años cuando tuvo que dirigir la ópera Aida en sustitución del titular. Dada su mala vista, se dice que Toscanini lo hizo sin mirar la partitura, pues la había aprendido de memoria. Quizás nos sorprendan estas mentes privilegiadas, pero en realidad la mayoría de nosotros tiene la capacidad de recordar mucho más de lo que cree. ¿Quiere usted potenciar su capacidad de memoria? Bueno, veamos algunos consejos para poder mejorar en este aspecto. Para ello, recuerde que el proceso de la memoria se divide en 3 fases: codificación, almacenaje y recuperación. El cerebro codifica la información cuando la percibe y la registra, dejándola lista para un uso futuro. Por eso, los lapsus de memoria tienen lugar cuando falla una de estas 3 fases. Ahora bien, ¿sabías que hay diversos tipos de memoria? Por ejemplo, la memoria sensorial recibe estímulos de los sentidos, como el olfato, la vista y el tacto. La memoria a corto plazo retiene durante unos segundos pequeñas cantidades de datos, de modo que nos permite sumar mentalmente, recordar un número de teléfono hasta marcarlo y no olvidar la primera parte de una frase mientras leemos o escuchamos el resto. Pero como es bien sabido, la memoria corta tiene sus límites. Por eso, si queremos almacenar información por más tiempo, debemos recurrir a la memoria a largo plazo. Ahora bien, ¿cómo la activamos? Bueno, aquí te dejo algunas recomendaciones. El primer paso es interés. Sí, interésate en el tema y recuérdate las razones por las que debes asimilarlo. Como seguramente sabrá por experiencia propia, la memoria recibe mayores estímulos si hay sentimientos en juego. Este hecho puede ser de gran ayuda a los estudiantes. Si memorizan solo para pasar un examen, lo más probable es que al cabo de poco tiempo olviden por completo todo. Pero si memorizan con un objetivo más elevado
observado y les gusta lo que aprenden, retendrán mucho mejor lo que lean. El segundo paso es la atención, claro. La mayoría de los lapsus de memoria se deben en realidad a la falta de atención, dice el libro Misterios de la Mente. ¿Qué evitará que nos distraigamos? Bueno, la concentración. Y cuando sea posible, tomar apuntes. La ventaja de las notas es que además de que sirven para fijar la mente en un asunto, se pueden repasar más tarde. Hasta no hace mucho se consideraba necesario ser multitasking, o dicho en criollo, hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero en realidad ese sistema no es bueno para el cerebro y mucho menos para la memoria. Desafortunadamente, nuestro cerebro no está equipado para funcionar bajo esa modalidad, en especial cuando estas tareas implican cierto grado de concentración y de comprensión. Es decir, no pasa nada si vamos manejando nuestro coche escuchando música y mascando un chicle. Nuestra concentración en el camino no se verá afectada. Sin embargo, si vamos manejando, escuchando música y además queremos entablar una conversación con la persona que nos acompaña, seguramente algunas de las tres actividades sufrirá pérdida de atención. Y si una de ellas es la de conducir, las consecuencias pueden ser nefastas. Además, se ha descubierto que el multitasking es un factor que causa estrés. Cuando nos sentimos saturados, nos genera un malestar incluso físico. Por esa razón, si lo que deseas es memorizar algo, no te pongas a hacer otras cosas en el mismo tiempo. Lo mejor es mantener la atención en una sola cosa y así la recordarás mejor. En tercer lugar, es importante la comprensión. Si no entendemos un concepto, nos cuesta más recordarlo. Con la comprensión se establecen relaciones entre las diversas partes de un concepto y se unen hasta formar un todo lógico. Por ejemplo, si un alumno de mecánica automotriz comprende cómo funciona un motor, recordará mejor de memoria las partes que lo forman. En cuarto lugar está la organización. Si deseas recordar algo, debes clasificar los conceptos similares. Un ejemplo sencillo y cotidiano es la lista de las compras. Esta se puede dividir en carnes, frutas, verduras, etc. Además, hay que agrupar la información en bloques de no más de 5 a 7 elementos. Y en el caso de los números telefónicos, pueden dividirse de 2 en 2. También es útil ordenar los elementos de algún modo siguiendo algún patrón que te sea familiar, como puede ser quizás alfabéticamente. En quinto lugar, no olvidemos la importancia de la repetición verbal para afianzar nuestra memoria. Por ejemplo, supongamos que estamos aprendiendo otro idioma, pronunciar una palabra nos obliga a fijarnos en cómo se dice. Recibir alguna corrección de parte de un profesor y escuchar y repetir la palabra de nuevo hará que se nos grabe, puesto que se ponen en marcha otros mecanismos en nuestro cerebro. En resumen, repetir en voz alta lo que deseamos recordar fortalece las conexiones neuronales. En un sexto lugar tenemos la visualización. Por eso, para mejorar la memoria podría ser muy provechoso dibujar, esquematizar o formarse una imagen mental de lo que se pretende recordar. Como la repetición verbal mencionada en el punto anterior, así también la visualización activa varias partes del cerebro. Recuerda algo, cuanto más sentidos usemos, mejor se grabarán los datos. El siguiente punto también es muy importante. No por estar en un séptimo lugar no significa que no sea de gran utilidad. Y esta es la asociación. ¿De qué se trata? Bueno, cuando aprendemos algo nuevo hay que asociarlo con algo que ya sabemos. Si vinculamos las nuevas ideas con los recuerdos almacenados, se nos hará más fácil recordar, codificar y recuperar la información, pues la asociación nos servirá de pista. Por ejemplo, para recordar el nombre de alguien, podemos relacionarlo con determinado rasgo de su apariencia o con cualquier otra cosa que se nos ocurra. Ten en cuenta que mientras más absurda y graciosa sea la asociación, más fácil será recordarlo. En resumidas cuentas, debemos pensar en las personas y las cosas que deseamos recordar. Al respecto, la obra En busca de la memoria afirma: si actuamos como guiados por el piloto automático la mayor parte del tiempo y no reflexionamos en nuestro
entorno y nuestras experiencias, podemos pagar el precio de retener solo bosquejos de recuerdos de los lugares donde hemos estado y de las cosas que hemos hecho. Por último, en un octavo lugar tenemos la consolidación. Sí, debemos permitir tiempo para que se procese la información para que ésta nos cale hondo, por decirlo así. Uno de los mejores métodos es repasar lo que se aprende, quizás explicándoselo a otra persona. Por eso, si usted ha tenido una buena experiencia o ha leído algo animador, interesante o útil que desee recordar, cuénteselo a alguien. Así ambos se beneficiarán. Usted lo grabará en su memoria y la persona que le escucha recibirá información nueva, y como beneficio adicional, esto enriquecerá sus conversaciones, pues ahora tienes algo más interesante de qué conversar con los demás, que no se trate solo de quién es la más cornuda del barrio. Con razón se ha dicho que la repetición es la madre de la retención. Sin embargo, ni creas que estos 8 pasos son lo único que puedes hacer. No, para nada. Pues ahora hablaremos de algunas técnicas para mejorar nuestra memoria. Y al respecto, una de las herramientas más eficaces es la mnemotecnia. Si no sabes qué es, no importa, pues las técnicas que se relacionan con esta herramienta son más importantes que entender sencillamente el significado de la palabra. Pero ya que estamos, te la defino. Se dice que la mnemotécnica es la asociación de conceptos o la creación de acrónimos, rimas o imágenes mentales para facilitar el recuerdo de la información. La historia nos cuenta que los oradores griegos y romanos de la antigüedad eran capaces de pronunciar largos discursos sin mirar ni una sola nota. ¿Cómo lo hacían? Usaban la mnemotecnia, ya que es una estrategia para potenciar la memoria a largo plazo. Una de las técnicas que emplearon los griegos fue el método de los lugares, descrito por primera vez por el poeta Simónides de Ceos en 477 a.C. Con esta técnica, que combina los principios de organización, visualización y asociación, se relaciona lo que se quiere recordar con puntos de referencia a lo largo de un camino o con objetos que hay dentro de una habitación. Es como ir de paseo mentalmente asociando objetos con lugares o con palabras para después traerlos a la memoria. Lo único que debe hacerse es recorrer físicamente el mismo trayecto mientras lo vas haciendo de manera mental. Por eso algunos de los grandes maestros caminaban mientras daban sus discursos. Estudios realizados con participantes destacados del Campeonato Mundial de Memoria, que se celebra anualmente, revelaron que para gozar de una buena memoria no hace falta ser un genio. Por cierto, la mayoría de los concursantes oscilaban entre los 40 y 50 años. ¿Dónde está el secreto? Bueno, muchos atribuyeron sus habilidades al uso de la mnemotecnia. Por eso, si necesitas recordar una serie de palabras, una técnica eficaz es el uso de acrónimos, es decir, la formación de términos nuevos con las primeras letras de un grupo de palabras. Si queremos recordar, por ejemplo, el nombre de los generales que heredaron el imperio de Alejandro Magno, es decir, Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco, podríamos usar el acrónimo agrupando las primeras letras de sus nombres y nos quedaría Licatose. Otra técnica similar es el uso de acrósticos, muy común en la literatura hebrea. En numerosos salmos, por ejemplo, la primera palabra de cada verso o de cada estrofa comienza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo. Gracias a dicha técnica, los cantores lograban la hazaña de recordar los 176 versos del Salmo 119. En efecto, podemos mejorar la memoria si la trabajamos, pues en realidad es como un músculo. Cuanto más la ejercitemos, mejor se desarrollará, incluso en la vejez. Por último, te dejo unos sencillos consejos para mantener ágil la mente y, por lo tanto, mejorar la memoria. Primero, estimule la memoria aprendiendo habilidades nuevas, como hablar otro idioma o tocar un instrumento. Además, concéntrese en los asuntos más importantes. Practique los métodos mnemotécnicos. Beba bastante agua. La falta de líquido puede causar aturdimiento. Duerma lo suficiente. Durante el sueño, el cerebro almacena los recuerdos. Estudie relajado. La tensión libera cortisol, sustancia que altera la interacción nerviosa. Beba con moderación y no fume. El alcohol afecta la memoria a corto plazo y el alcoholismo puede producir una carencia de tiamina, vitamina B1, esencial para el buen funcionamiento de la memoria.
memoria, y fumar reduce la oxigenación cerebral. En conclusión, todos sabemos lo importante que es la memoria para desarrollarnos. Por ello, cada vez que quieras recordar algo o muchas cosas, plantéalo como si fuera un paseo imaginario. Por ejemplo, ¿cómo se las arreglaría para recordar una lista que incluyera pan, huevos, leche y mantequilla? Si usara el método de los lugares, podría verlos mientras da un paseo imaginario por la sala de estar de su casa. Imagínese el asiento de la butaca en forma de pan, los huevos incubándose debajo de la lámpara, a su pececito nadando en la leche y a la pantalla del televisor embadurnada en mantequilla. Cuanto más absurdas y jocosas sean las asociaciones, mejor será para recordarlas posteriormente. Al llegar a la tienda, emprenda el mismo recorrido mental. Más allá de que deseamos mejorar la memoria, es bueno tener en cuenta que olvidar también es saludable. De lo contrario, ¿cómo sería la vida si recordáramos todo, tanto lo importante como lo trivial? Bueno, nuestra mente estaría abarrotada. De hecho, la revista Nueva Ciencia informó el caso de una mujer que recordaba prácticamente todo lo que le había pasado en la vida y que calificó sus recuerdos de constantes, incontrolables y completamente agobiantes, es decir, una verdadera sobrecarga. Menos mal que la mayoría no tenemos ese problema. Nuestro cerebro, dicen los expertos, tiene la capacidad de borrar información irrelevante o anticuada. La eliminación de datos es una tarea crucial que indica el buen funcionamiento de la memoria, pero cuando olvidamos algo útil quiere decir que el sistema de limpieza es demasiado eficaz. Pero si seguimos practicando estas técnicas y cuidando nuestra mente y nuestro cuerpo, podremos disfrutarla durante mucho más tiempo, pues como dijimos antes, la memoria es lo que nos hace ser quienes somos. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Te espero en el próximo video de Observando.